porque, digo, el que no quiera ver la realidad, que no la vea. Ahí está el caso de Ecuador, cómo se fue construyendo un discurso con la ayuda de medios y que termina, creo yo, teniendo un impacto en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta. Deme su opinión precisamente de las lecciones que podríamos aprender en México de este giro a la derecha. Si hay algo que desde su perspectiva es una lección que debemos de tomar urgentemente los mexicanos, porque hubo muchos factores ahí, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Venezuela, que podemos entender a la distancia desde nuestro país, doctora. Mira, en todos los países de América Latina, los medios de comunicación masivos, los de gran penetración, son unos poderes fácticos que son grandes votantes, ¿no? Los grandes electores, porque al final tienen una capacidad de injerencia en el discurso, en la mentalidad, en cómo se va construyendo también una idea de cómo, de que el país en el que estamos, digo, obviamente se va contraponiendo con la realidad misma, pero yo creo que el caso que tú mencionas de Ecuador es muy interesante, porque efectivamente los medios masivos, y eso que hubo un presidente en su momento, pues que movió mucho ese tema, pero es interesante también que al vetar, por eso yo digo, mejor abrir, al vetar, que es parte de lo que ocurrió en Ecuador en algún momento, también hiciste más fuertes a esa oposición, que ahora se aprovechó y la revancha, pues la tomaron de la mano, ¿no? A mí me parece que eso lo hemos visto también en un poder mediático potentísimo en Argentina, en Brasil, ni se diga. Y esa es la lección que creo que nosotros tenemos que tomar. Es decir, ¿cómo están funcionando? ¿Cuáles son los errores? Tampoco nos vamos a quedar con una idea de que aquí todo va bien, ¿no? A ver, ¿cuáles son los errores? ¿Cuáles son los aliados que se tienen que mantener, que conservar, que consentir, que acariciar, que tratar bien? Porque los aliados importan, Vicente. Y eso es algo de lo que en Ecuador se abandonó también. Hay la clara pugna que se abrió con el candidato, digamos, indígena, Yaco, es muy fuerte, porque al final de cuentas él llamó sobre todo a la abstención, y un número más de 1 millón de personas que se abstuvieron podrían haber generado una diferencia en términos del resultado final. Entonces, esta también de alguna manera, en un punto de desconocer la fuerza de ese candidato, si tú quieres, de segunda, de tercera o no, porque no pasó a ellos que tienen segunda vuelta, pero tenía un discurso y al final se compone también de un tipo de seguidores. Entonces, creo que son lecciones importantes de tomar. No hay aliados pequeños y tampoco hay enemigos que no puedan, digamos, enfrentarse, pero hay que tenerlo como ejemplo, lo que hemos visto en otros países y ahorita muy reciente en Ecuador. Ya hablaremos de los otros países y que tampoco nos asuste, con eso yo cierro, Vicente. El hecho es que esa es la democracia también. De repente ahora gana otra opción, de repente el problema es cuando el discurso se envalentona y quiere aplastar al que perdió. Eso me parece que denigra a nuestro sistema democrático. Pero lo que sí es cierto es que frente a la alternancia hay que estar siempre preparados, pero al mismo tiempo abiertamente, con un discurso que es capaz también de aglutinar y sobre todo, bueno, de enfrentar abiertamente al otro proyecto. Y aquí es donde, pues, como nosotros en México, el otro lado no tiene un proyecto, bueno, pues por eso son tan débiles. Pero si tuvieran un proyecto, habría que combatirlo también con un proyecto, con un discurso, como se tiene en la actualidad, Vicente. Y qué interesante que le haya costado no advertir al correísmo esas fracturas con ciertos sectores de la población, entre ellos la comunidad indígena. Y lo pongo en temas acá en México, como pues han puesto a pelear muchos al movimiento zapatista, a algunas comunidades indígenas, contra el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y me llama mucho la atención esto. Espero que se tome en cuenta lo que ocurre en Latinoamérica para evitar, como dice usted, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador acá. Sí, así es, Vicente. Creo que esa es la lección y vamos a darle seguimiento puntual a este tipo de temas que pueden aportar mucho a nuestro propio sistema y a nuestro propio país. Pues doctora, como siempre es un placer saludarla, le agradezco mucho que nos acompañe, le mando un abrazo y quedamos al pendiente.
siempre al pendiente, abrazos por allá y bueno, muy buen día. Hoy ya fue la segunda vacuna de mi madre, así que, ¿cómo te diré? Felices por este lado. ¿Y Vicente? Oiga, por cierto, antes de que se vaya, a ver, usted que ha estado al pendiente de la vacunación de su mamá, porque luego hay muchos que dicen que es una